Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Juan de Jesús. Yo hago parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A partir de hoy vamos a tener unos temas muy importantes, ya que se acerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy se titula ¿Cómo identificar el verdadero profeta? Los dejo en compañía del hermano William Garzón, que nos va a dar este tema. Un excelente día. Dios los bendiga. El tema se titula en esta escuela sabática ¿Cómo identificar a un verdadero profeta? ¿Cómo identificarlo? Hay muchos profetas. Uno de los más famosos es Nostradamus, a lo cual el mundo presta muchísima atención, pero su lenguaje es muy, digámoslo así, confuso, y a pesar de que menciona muchas cosas, solamente por un detalle podemos saber que no es un profeta de Dios. El solo hecho de que era astrólogo, no astrónomo, porque el astrónomo se dedica al estudio de los astros, el comportamiento de las leyes universales que Dios estableció en el universo entero, y de los cuerpos, soles gigantes como Arturo, tal vez el sol más gigante que se ha encontrado, llamado Arturo, las Pléyades que menciona la palabra de Dios, la constelación de Orión, que está constituida por 7 estrellas, formando como en cada extremo de un rectángulo y con 3 estrellas diagonales en el centro, lo cual da mucho detalle como para entender que tiene un significado grande. Perdón, Arturo es una estrella gigante. ¿Y este cómo se llama? El que los alumbra. Así se llama Sol. Bueno. Así como el Señor lo estableció en el libro de Génesis en el capítulo 1, se le llama la estrella mayor o la lumbrera mayor, y la luna la lumbrera menor. Muy bien. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 10 al 12. El libro de Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. En esta versión de la Biblia lleva un título: La actitud de los profetas y los ángeles hacia la salvación. Y el versículo 10 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La que Dios nos ofrece mediante Cristo Jesús, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles que cumplen un ministerio de parte de Dios anhelan participar en la obra de la redención, como le fue dada la oportunidad y la manera a los seres humanos, a nosotros que hemos venido confiando en el Señor, que de pronto nos hemos enfriado, que nos hemos apartado de alguna manera, pero que Dios en su infinito amor nos reconviene con la obra del Espíritu Santo. Son muchos los desengaños, son muchas las decepciones, son muchos los chascos que se han presentado en la historia de la iglesia, pero solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, el reino de Dios. Dios quiere que seamos valientes, como lo fue
como le fue dado el mensaje a Josué. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. Y ese mensaje también es para nosotros. Debemos esforzarnos y ser valientes en cada cosa que hagamos para la obra de Dios, ya sea en la obra médico-misionera, ya sea en la predicación del Evangelio, ya sea en el trabajo secular, para que nos dé tiempo y poder apartar tiempo para el Señor. Porque hasta en eso debemos orar: Señor, dame tiempo para que yo pueda realizar mi trabajo secular, pero también participar en tu obra, en los dones y talentos que tú me has dado y me darás. ¿Sí? Porque el Señor sigue trabajando con su iglesia. Recordemos el mensaje a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, pero también en Apocalipsis 1 nos habla de que Él se pasea por el medio de las iglesias. Amén. Y está paseándose por el medio de la iglesia Laodicea, un tema que quizá con la ayuda del Señor podamos presentar próximamente. Bien, hermanos, esto como un abrebocas, porque el Señor lo declaró. ¿Cómo identificar un verdadero profeta? Pues hay profetas falsos. Vamos a ir al libro de San Mateo, el capítulo 24. San Mateo, el capítulo 24, el versículo 11. El Señor ya ha dado respuesta en el versículo 4 y el versículo 5, donde dice: mirad que nadie os engañe. En el versículo 4 de San Mateo 24, mirad que nadie os engañe, como la primera advertencia. Y luego el Señor complementa esa declaración en el versículo diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vuelvo y repito que muchos es mayoría, como lo he dicho en otras ocasiones. Muy bien, y en el versículo 24 el Señor hace otra vez énfasis en esta señal antes del fin. Dice el Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Son los que han aceptado el llamado que Dios ha hecho insistentemente para que podamos llegar al conocimiento de la verdad y por medio de la fe en Cristo Jesús ser educados, enseñados para ser salvos y tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora que venía en el autobús, venía yo leyendo Apocalipsis 20 y 21. Muchas son las riquezas que hay allí de la palabra de Dios que nosotros podemos saber y que la mayoría no lee. Y no es que yo me las esté dando de mejor lector, no. Pero sí es una recomendación, una exhortación la que hago a que leamos la palabra de Dios. Entonces, una de las señales de destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se levantaron falsos profetas en aquel tiempo? Claro que sí. Que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Los llevaban al desierto. En cambio a Juan lo iban a visitar al desierto, a Juan el Bautista. Hasta los más encumbrados religiosos de la época iban allí a hacerle preguntas: ¿eres tú Elías? ¿Eres el profeta? Y cuando se referían al profeta se referían a Moisés, porque creían que era Moisés. Otros creían que era Elías. Confesó y no negó y dijo: no soy el profeta ni soy Elías. ¿Sí? Soy la voz de uno que clama en el desierto. Dios usaba la voz de Juan para que la gente buscara a Dios en aquel entonces. 400 años de silencio desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista, donde Dios no pronunció nada, no levantó ningún profeta. 400 años de silencio. Qué interesante. Dice: magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. La gente acudía allá. Cristo ya lo había dicho: el Señor es extraordinario. El más grande de los profetas es nuestro Salvador. Amén. Pero esta profecía fue dada también para los últimos días.
Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a los discípulos. No oímos el clamor, he aquí, está en el desierto está. ¿No han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener tener comunión con los espíritus desencarnados, ¿no se oye ahora la invitación? He aquí en las cámaras, es decir, en los aposentos, ¿está? Esto me hace acordar de un hombre que estaba en una playa, en una época de vacaciones, en una de las costas de los Estados Unidos. Se llamaba John. Y gritaba John en un momento: ¿dónde está la playa? ¿Dónde está la playa? Insistentemente gritaba. Pero la gente no le prestó atención en aquel entonces. Una ola gigantesca se llevó el cuerpo de John. Lo encontraron tiempo después. John era ciego. Estaba la playa a 10 metros, pero no encontraba la playa. Ese ejemplo se da para entender que mucha es la ceguera espiritual en el mundo, y nosotros debemos estar prestos en esa playa, como lo dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, dice el apóstol San Juan, ¿cierto? Él estaba ¿dónde? En la playa. Y nosotros debemos estar prestos para cuando alguien nos diga: ¿dónde está la playa? Y nosotros acudir a esas personas y orientarlas como es debido. John murió. Después sus hermanas fueron las que dieron testimonio que él era ciego. Bueno, hubo descuido de parte de las hermanas, ¿cierto? ¿Y habremos de ser nosotros descuidados? La respuesta es no, no habremos de ser descuidados. No han ido millares al desierto esperando hallar, no creáis, tal es la pretensión que el espiritismo expresa, que Cristo está ¿en dónde? En los aposentos. Recuerdan que en Mateo 24 el Señor nos dice cómo será su venida, y dice: si os dijeren que está en el desierto, no vayáis. ¿A cuántas personas de mis hermanos en la fe han arrastrado otras personas que no tienen este mismo mensaje? ¿Y cuántos han tenido que regresar? ¿Y por qué tenemos que incurrir en eso? Si el Señor ha sido claro con nosotros por medio de los mensajeros que el Señor ha puesto en esta iglesia. Y yo no entiendo por qué la gente se sale de aquí y vuelve y se va para otro lugar atendiendo a personas que los desorientan y que finalmente los abandonan a su suerte. Pero lo que pretende el enemigo es dejarlos desorientados, sin una carta en la cual puedan tomar una ruta para la salvación. Es una exhortación la que estoy haciendo a mis hermanos en la fe, a mis hermanas en la fe. Por favor, ¿para qué ir a otro lugar? El apóstol San Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor les dijo: ¿vosotros también queréis iros? Y el apóstol le respondió: ¿a dónde pues iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿Ustedes creen que yo me iría para otra iglesia? Así voluntariamente, cambiaría porque sí. Pero evangélica. Hermanos, si no tiene este mensaje, no voy a ninguna parte, porque en mi mente finita, en mi escaso pensar y sapiencia, pienso que está la iglesia del Señor, porque está más que confirmado. Las falacias, es decir, las mentiras de Satanás se están multiplicando hoy día. Estoy leyendo de Evangelismo, página 266, el párrafo 1, para los que quieren tomar nota. Dice: las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día, y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad.
No teniendo nada en que anclar, andarán a la deriva de un engaño a otro. ¿Ven que no es mentira lo que dije al principio? Impulsados por los vientos de las doctrinas extrañas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores con doctrinas de demonios. Y ya hemos hablado varias veces de qué doctrinas son. Por ejemplo, la doctrina que se levanta en contra de la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo, que está proliferando, que está avanzando, arrasando con la verdad del Señor, como si no tuviéramos suficiente soporte en la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Y así una serie de falacias, de mentiras que se promulgan incansablemente y que se promulgarán hasta el final de los tiempos, porque esta es la obra de Satanás: engañar, matar y destruir. El apóstol San Pablo en Colosenses 2:8, vamos al libro de Colosenses, por favor abran sus Biblias, Colosenses, el capítulo 2, el versículo 8. Veo muchas personas distraídas. La solemnidad es algo en lo cual nosotros debemos empezar a desarrollarnos. William, disculpe, si dejamos la puerta abierta, Es mejor dejarla abierta, ¿no? Es que cierre ya, eso Mejor dejemos la puerta abierta, hermano, tenga la bondad. Muy bien, gracias, hermano. En Colosenses, el capítulo 2, el versículo 8, dice la palabra inspirada: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, es decir, a los fundamentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué hemos sido engañados? Por los rudimentos del mundo, por los fundamentos del mundo, por las creencias del mundo, por las tradiciones que hay en el mundo. Por eso hemos sido engañados, y todos hemos sido víctimas de eso, hasta que el Señor entonces se dignó en llamarnos y presentarnos este benignísimo mensaje de salvación. Satanás ha descendido con grande poder, ustedes lo saben. Apocalipsis 12:9 lo dice, y también lo dice Apocalipsis 12:12. Muchos serán engañados por sus milagros, es decir, por los milagros de Satanás. Hermanos, en el tiempo de Cristo había milagros. Él era el que hacía los milagros. Él era el gran médico. La gente lo seguía. Por las multitudes y las muchedumbres lo seguían porque en él veían milagros, y eso es lo que el hombre se complace normalmente, es la tendencia. Y luego entonces le seguían por los panes y los peces. ¿Sí o no? Díganme si es verdad o no. Y entonces el Señor, cuando empezó a hablar de que quien come mi carne y bebe mi sangre, este tendrá vida eterna, y empezó a predicar el Señor, y empezaron a irse uno por uno. Y entonces fue cuando el Señor quedó con los 11. Ahí no estaba Matías. Matías, recuerden que fue una elección de hombres, ¿cierto? Libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 2, ¿sí? Echaron suertes. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada que echemos suertes? Eso es contrario. Y entonces eligieron a Matías, pero el Señor ya tenía puesta la vista en uno, Saulo de Tarso, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Perdón. Muy bien. Entonces el Señor Jesús les preguntó a los que estaban con él, a los 11: ¿vosotros también queréis iros? Y fue entonces cuando el apóstol Pedro respondió: ¿a dónde iremos o a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y dónde está la palabra de vida eterna para nosotros? En Cristo Jesús. Él es el Verbo. San Juan 1:1 y San Juan 1:14. ¿Sí? Algunos predicadores dicen que el Verbo es la palabra,
Claro, porque de Cristo se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahí está Cristo, en el centro de las Escrituras está Él. Las profecías que se escribieron sobre Él, todas se cumplieron. Y lo que Él escribió se ha venido cumpliendo. Y lo que los demás escribieron se han venido cumpliendo. Y los que otros confirmaron se han venido cumpliendo. Vamos a estudiar sobre los profetas. Nuestro estudio está enfocado en cómo identificar a un verdadero profeta o cómo conocer a un verdadero profeta. Quizá también nos encontremos confrontados a la pregunta que Pablo dirigió al rey Agripa. Hermanos, ¿creen ustedes en los profetas? Pablo le dijo, le añadió a la pregunta, le añadió esta respuesta. Yo sé que crees, le dijo al rey Agripa. Yo sé que crees. Está escrito en Hechos, el capítulo 26, el versículo 27. Sin embargo, nos entra la duda sobre algunos que pretenden tener mensajes de Dios. Yo alguna vez escuché de un hombre que me dijo que Elías fue llevado en un objeto volador no identificado, en un ovni. ¿Y quién te dijo eso, hombre? Me dijo mi pastor. ¿Y quién es? Pastor dijo el apóstol William, no sé qué apellido es, pero que es dirigente de una iglesia. Qué terrible, hermanos. Segunda de Reyes 2. Ahí está el texto. Pero ¿cómo la gente cree en un predicador por el hecho de ser predicador? Por el hecho de tener un título o de haberse abrogado un título que no le corresponde, por proclamarse a sí mismo pastor de la iglesia, fundador. Y aquí que muchos son arrastrados porque el hombre mira al hombre, ¿cierto? Pero la escritura dice que Dios mira, que los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que está en el fondo, en lo secreto, en lo profundo del corazón. ¿Cómo podemos distinguir lo genuino de lo espurio, de lo falso? ¿Cómo? ¿Cómo distinguirlo? Dios ha guiado a su pueblo mediante sus mensajeros en épocas pasadas, y la Biblia admite también profetas para nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Será que sí? En el primer siglo, cuando se fundó la iglesia primitiva cristiana, el Señor levantó otros profetas y anunciadores a más de los apóstoles. ¿Ustedes qué creen? Bueno, empecemos por estudiar que Dios se comunica con la humanidad. Y recordemos entonces que Dios tiene dos lenguajes. El lenguaje de la creación, el primer lenguaje, y el lenguaje de la palabra inspirada. Una señorita ayer me ofrecía unas chapas de seguridad de una marca que compite con Yale, antes de ser de muy buena calidad, y me decía que cómo podía yo decir que lo que está escrito en la Biblia era verdadero, que cualquiera podía interpretar a su manera la palabra de Dios, y que por qué yo me dedicaba a decir eso, que quién era yo, y que seguramente se incomodó, y que por qué yo daba ese mensaje, si yo estaba, que por qué estaba seguro de ese mensaje. Y claro, ahí estuvimos como 30, 40 minutos hablando, hasta que llegó una persona y nos interrumpió, porque le preguntó por las chapas. Al principio Dios se comunicaba cara a cara con el hombre. ¿Habló Dios cara a cara con Adán? Pero el pecado hizo una separación entre el hombre y Dios. Pero vuestras iniquidades... Vamos a Isaías, el capítulo 59, por favor. Isaías, el capítulo 59. Me gusta cuando las hojas de la Biblia suenan. Isaías 59,
el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es la iniquidad en el hombre lo que hace que haya una separación y que Dios se aparte para no oír. ¿Recuerdan que el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio? Estaba cansado de tantos sacrificios que no tenían sentido, que habían perdido el verdadero sentido, el sacrificio que Dios había establecido, sacrificar animales para el perdón de pecados, como sustitutos, como un símbolo del sustituto de Cristo Jesús. Amós 3:7. Vamos a ir al libro de Amós, el capítulo 3, y vamos a mirar que Cristo tendió un puente entre el hombre y Dios. ¿Y cuál fue el medio de comunicación que Él proveyó para revelar sus secretos a los hombres? Amós 3:7, que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Él primero lo revela a sus siervos, los profetas. Pero han de estar en una condición, hermanos. Bueno, el caso de Jonás es un caso excepcional. Dios le reveló un mensaje que tenía que ir a proclamar. Y Jonás tomó una embarcación, pagó un pasaje y se fue. Dijo, quizá me vaya a los confines de la tierra y no sea yo hallado. Yo no quiero ir por allá a Nínive, una ciudad tan distante, tan lejos, tan grande esa ciudad que hay que recorrerla en 3 días. Entonces dice, los profetas hablaron siendo inspirados, ¿por qué espíritu? Por el Espíritu Santo, según 2 de Pedro 1, 21. El texto completo es 2 de Pedro 1, 19 al 21, ¿no? Donde Pedro dice, inspirado, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál palabra es a la que se refiere el apóstol San Pedro? Pues a la palabra inspirada que Cristo había pronunciado en la presencia de ellos, pues ellos no conocían muy seguramente el Antiguo Testamento. Hasta tiempo después fue que conocerían, porque durante esos 3 años y medio tuvo que escuchar los sermones del Señor, él y los que con él estaban, los otros o los demás apóstoles, y escucharon de las páginas de oro de la Biblia las palabras de Cristo. Muy bien, vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 23 versículos 1 y 2. 2 de Samuel capítulo 23, los versículos 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Se le llama ungido a David, varón que fue levantado en alto, destacado, prominente. ¿Y por qué sería? ¿Por desobediencia o por obediencia? Por obediencia. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Cantaba salmos. Su especialidad era cantar salmos. Por eso recomienda que hay que cantar salmos. Muy bien. Miremos otro texto, mis hermanos. En Lucas 1, 68 al 70. Lucas capítulo 1, versículos 68 al 70. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Quién habló por medio de los profetas? El Salvador del mundo. Interesante. Bueno, el espíritu de profecía lo amplía, pero lo interesante es también saber, para poderle explicar a la gente, ¿cierto? Está escrito que Cristo habló por medio de sus profetas
desde el principio, y no que digan, usted es un charlatán, usted es uno más de los que hablan de la Biblia pero sin fundamento, muéstrame un escrito está, y ahí está escrito, mis hermanos. El llamado a ser profeta es por designación humana, por herencia, porque es el hijo del profeta el que recibe la herencia, o proviene directamente de Dios. Por lo cual dice Efesios 4, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, los versículos 8 y 11. Efesios, el capítulo 4, los versículos 8 y 11. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pues a nosotros nos interesa de ese versículo la parte final donde dice y dio dones a los hombres, porque el versículo 11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿por qué no indagar y saber un poco más acerca de cómo así que llevó cautiva la cautividad? ¿A qué se refiere? Llevó cautiva la cautividad. ¿No parece como una cacofonía, como una redundancia? Vamos a mirar, hermanos. Dice en la matutina del Cristo triunfante, la página 289, párrafo 4, dice, y después que Cristo resucitó, ¿qué hizo? Asumió su poder y empuñó su cetro, abrió las tumbas y sacó a una multitud de cautivos, dando testimonio ante todo nuestro mundo y ante la creación entera, o sea, ante el universo, de que tenía poder sobre la muerte y de que rescataba a los cautivos de la muerte. ¿Ya nos quedó claro? Llevó cautiva la muerte, o sea, la cautividad. La tomó presa para él. Ya el que es la resurrección y la vida tendría absoluto dominio sobre la muerte de aquellos que hayan confiado y confiarán en el Señor hasta el final de los días. Muy bien. Pero decía el estudio, ¿qué es un profeta? Pero yo siempre he sido muy meticuloso con las palabras. Si preguntamos qué es un profeta, estamos hablando de un objeto. ¿Qué es esto? Preguntaron, ¿cierto? Y le respondieron, maná. ¿Era un objeto? Sí. Pero si preguntamos, ¿quién es un profeta? ¿Quién es? Porque es un ser humano. Yo no le voy a decir al hermano Dan qué es usted, sino quién es usted. Ustedes han escuchado que hay personas que dicen, ¿cómo se llama usted? Y no se hace así la pregunta correctamente. La pregunta es, ¿cuál es tu nombre o su nombre? Entre la variedad, entre la gama de nombres, ¿cuál es su nombre? Esa es la pregunta correcta. Por eso debemos aprender. Y yo sé que la mayoría no aprendemos de la Biblia porque no sabemos leer. No sabemos leer, hermanos. Y como no sabemos leer, nos cansamos rápido y decimos, no, yo no entiendo nada de esto, y desistimos. ¿Sí o no? Si no tenemos un maestro de escuela, una maestra de escuela que nos enseñe, entonces no vamos a aprender. Nos va a dar pereza. Muy bien. La palabra profeta proviene de dos palabras. Lástima que no haya la repisa. Pero la palabra en hebreo se escribe roé, R-O-E-H, roé, que significa ver, ver. Por eso también se le llamaba antiguamente el vidente al profeta. Ustedes recuerdan que sobre Juan, el que escribió Apocalipsis, se le llama el vidente de Patmos, porque él vio, contempló, le fue mostrado en visión, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a mirar que la palabra navi, que significa declarar,
es la que hace que de algún modo el profeta ve y declara lo que Dios le ha mostrado para luego escribirlo. ¿Ustedes creen que cuando estaba Juan viendo, cierto, lo que le fue mostrado y que registró en el libro de Apocalipsis, él primero vio y después escribió, o primero escribió y después vio? Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Primero vio, le fue mostrado y luego escribió. Llegó un momento en que pudo escribir. El primer escritor de la Biblia fue Moisés. Habían transcurrido 25 siglos desde que Dios había hecho a Adán. ¿Pero ustedes creen que el primer libro que escribió fue el libro de Génesis? Lo tenemos claro. Nosotros los adventistas lo tenemos claro. Fue el libro de Job, el primer libro que escribió Moisés. Muy bien. Vamos a ir a Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. Primera de Samuel 9. El versículo 9 dice así: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Muy bien, ahí está una comprobación de lo que hemos venido hablando. 9:9 y el versículo 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Imagínense eso, que el vidente, el profeta, le dijo, el profeta Samuel le dice a Saúl, ¿cierto? Mañana te diré lo que hay en tu corazón. Que alguien venga y nos diga eso de parte de Dios. Yo sé quién eres tú, que nos diga a nosotros. Yo sé quién eres tú. Pero debemos ser cartas leídas. Debemos ser cartas leídas, dice el hermano, eso es verdad. Dice el apóstol. Debemos estar dignamente delante de Dios y de los hombres. Amén. Muy bien, vamos a ir también al libro de Ezequiel, el capítulo 12. Ezequiel, el capítulo 12. Ustedes dirán: hermano, yo quiero participar. Pero hermanos, ustedes saben que hay tiempo para hablar y tiempo para callar, para escuchar. En esta ocasión, ustedes van a ser unos atentos oidores. Lo están siendo, y veo eso y me llena de gratificación, porque yo conozco y me conozco y sé que somos muy habladores. Para que nos callen es muy difícil, y si nos prestan atención, con mayor razón, ¿cierto? Ezequiel, el capítulo 12, ¿sí? Versículos 26 al 28, dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto: así dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Bueno, pero nosotros sabemos que los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos, aunque hay profecías que tienen doble cumplimiento. Se cumplieron en el tiempo de ellos o el tiempo próximo, y luego se volverán a repetir o se cumplirán en nuestro tiempo. De hecho, ya se han repetido muchas, ¿cierto? Una de las que falta o de las que se está desarrollando es el engaño, ¿cierto? Que Cristo declaró y que se cumplió en su tiempo. Las advertencias que da él en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 se siguen repitiendo. Por eso, Señor, es enfático, es repetitivo, para que a nosotros no se nos olvide. Porque como dijo uno que está en la audiencia, aquí en este auditorio, dijo: somos lentos para aprender y rápidos para olvidar. Por eso es que Dios nos recuerda una y otra vez. Muy bien, entonces dice:
el que predice los acontecimientos futuros y anuncia la revelación y la voluntad de Dios. Ese es un profeta. El Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de salvación y por medio del espíritu de profecía lo condujo a lo largo de las generaciones que vivían después del diluvio. Y le mostró los grandes acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Esto es tomado de Historia de la Redención, la página 60, el párrafo 2. Y está escrito en Judas capítulo 1, versículo 14. Vamos allá, está antes de Apocalipsis. Judas el capítulo 1, de hecho no es sino un solo capítulo. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Era de la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué está viendo el profeta y declarando? ¿O qué vio? La segunda venida de Cristo, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La palabra convictos ahí se puede traducir por condenados. Condenados. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que debían oír las palabras de advertencia. ¿Cuál era la advertencia para ese tiempo? He aquí que el Señor enviará juicio, porque vio Dios que la maldad de los hombres se multiplicaba sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Que se corrompió la tierra bajo sus moradores, y que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, pues el hombre es carne, es carnal, vendido al mal, ¿cierto? Mas serán sus días 120 años. Interesante esa profecía, porque a los 120 años que Dios declaró esas palabras, ese mensaje, esa profecía, vino el diluvio. En el mismo año en que Matusalén murió con 969 años, en ese mismo año vino el diluvio. Era el año 1656 desde Adán. Interesante. Le preguntan a los adventistas: ¿ustedes por qué dicen esas cosas? ¿De dónde? Vamos a la Biblia y allí vamos a encontrar que el cómputo nos da 1656. Muy bien. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. Ustedes saben que de los hijos de Noé eran Set, Can y Jafet, pero Set era sustituto, el tercer hijo que tuvo, ¿quién? Adán. Set significa sustituto. ¿Y de cuántos años era Adán cuando le nació su tercer hijo, al cual llamó Set? No, ni idea. Bueno, no es doctrina que salve, pero era Adán de 120 o 130 años. Después les doy el texto, mis hermanos. Génesis, el capítulo 5. Sí, porque en Génesis 4 es cuando se habla de Caín. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, Génesis 5:3, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set, no Sen. Sen, Can y Jafet. Sí, está bien, aquí está bien escrito, Set. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios, ¿quién? El profeta de Dios. ¿Quién es en ese entonces el profeta de Dios, según esta declaración?
Enoc. Sabemos que yo inicialmente, se los confieso mis hermanos, daba por hecho de que el primer profeta que Dios había levantado era Adán, porque Adán, siendo transgresor y habiendo visto las consecuencias de su transgresión, pues había sido levantado como profeta por su obediencia finalmente, y había declarado a todas las generaciones futuras delante de él el resultado de su desobediencia. Pero la Biblia y el Espíritu de profecía mencionan que el primer profeta fue Enoc. Dice: el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Esto es tomado de Patriarcas y Profetas, la página 73, el párrafo 4. Ahora, vayamos a otro punto. ¿De qué manera transmite Dios su mensaje a los profetas? ¿Cuál es la forma como Él se comunica con sus siervos los profetas? Vamos al libro de Números, el capítulo 12, el versículo 6. Números en el Antiguo Testamento, el capítulo 12, el versículo 6. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y luego dice el verso 8: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿A quién le fue permitido ese privilegio de que Dios le habló cara a cara? A Moisés únicamente. Muy bien. Podemos avanzar. Tengo muchos textos que referirles, pero podemos avanzar. Yo quisiera dejarlo por acá, este artículo, y que muchos lo puedan consultar a la hora que crean conveniente. Vamos al quinto punto. ¿Qué profetas surgirán en el tiempo del fin? Mateo 24, 24, ya lo vimos. Falsos profetas, falsos cristos. Si existen falsos, también habrá verdaderos. Joel 2. Claro. ¿Cierto que sí? Joel 2. Vayamos a Joel 2. Pues no tengo ese texto aquí dentro de mi colección. Joel 2, verso 28 al 32. Muy bien, gracias hermano. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Se refiere al futuro. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Bueno, cuando dije se refiere al futuro, quiere decir que se ha venido cumpliendo a través de todas las épocas, que Dios ha levantado siervos y siervas que hablen de parte suya. Versículo 31: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha hecho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Dios siempre ha tenido un remanente en toda época. Amén. Un residuo, una minoría que le es fiel, aunque se desplomen los cielos. Muy bien. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 13, los versículos 6 al 12. Hechos 13, Hechos, capítulo 13. Bueno, vamos a ver los versículos 6 al 8. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
Y el versículo 8 nos dice: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjense la contienda, dos poderes antagónicos, la verdad y el error, el engaño y lo verdadero, lo real, lo que tiene verdad, allí disputándose un alma al procónsul. Muy bien, pero el versículo 12 es muy alentador. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Finalmente aceptó el mensaje de parte del apóstol y su siervo. Muy bien. También encontramos una referencia en el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White, en la página 135 y 136 respecto a este evento. Y vamos a Ezequiel 22, 28. Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 28. No sé si lo habíamos ya revisado. Bueno, en cuanto a los falsos profetas dice: y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha hecho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. O sea que muchos vienen en el nombre del Señor y dicen: Jehová ha dicho, pero Jehová no había dicho. Vamos al punto número 6. ¿Cuál es el propósito por el que Dios concede el don profético a su pueblo? Es un don. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha recibido ese don. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Y yo les quiero confesar nuevamente a los que alguna vez me escucharon y a los que no me habían escuchado pronunciar estas palabras, de que al principio yo le había declarado al hermano Miguel Ángel, que fue quien me compartió este evangelio al comienzo, y yo le decía: no, yo tengo suficiente con la Biblia. Y yo tenía una Biblia pequeñita que por ahí todavía conservo, pero de esos libritos no, yo no quiero saber de esos libritos. ¿Saben qué pasó? ¿Qué sucedió? Que el Señor me enviaba sueños y yo me hallaba en unas librerías por allá en Turquía, en Medio Oriente, en una subasta de libros. Me veía yo en los sueños, y luego en las estanterías de una librería escogiendo libros, y eran estos libros. Y finalmente se hizo realidad cuando fui a la iglesia de la Reforma y empecé a comprar de estos libros en unas vacaciones, y compré libros para regalar y revistas, y compré varios libros para mí. Y luego entonces nos fue ofrecido el Espíritu de Profecía en los 2 tomos por $50, creo. Valían $116 en ese entonces, y el dólar estaba a 2.800 pesos, y por 70.000 pesos creo que nos los vendió una hermana de allá del Valle, de Palmira, una hermana en la fe, que había venido de Estados Unidos, y entonces se trajo un container, por exagerar, de libros, y nos los ofreció. Y yo decía: no, esos libritos rojos no. En esa época todavía había libritos rojos, así llamados. No esperemos a que seamos como el hombre que cuando invitó a un pastor, un pastor adventista, le dijo: pastor, mire mi biblioteca, todos los libros rojos del Espíritu de Profecía. Dijo: sí, orgullosamente los tengo todos. Dijo: sería mejor que los tuviera sin la envoltura del papel celofán. Los tenía nuevecitos, no los quería abrir. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener la Biblia en nuestras manos, en nuestras casas, si nosotros no leemos? ¿De qué nos sirve? Hagamos la prueba. Que Dios nos hable por medio de sus profetas. Amén. A Moisés y sus profetas tienen, óiganles. ¿Quién dijo eso? Muy bien. ¿Camino a dónde? A Emaús.
Muy bien. Entonces, vamos a Efesios 4:11. Me quedan unos minutos. No pensé que el tiempo se pasara así de rápido. El tiempo en este tiempo, valga la redundancia, es oro. Es oro. Vale oro el tiempo. Si nosotros no aprovechamos el tiempo, hermano, van a pedirnos razón de nuestra fe y no vamos a tener respuesta que dar. Muy bien, Efesios 4, los versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, eso ya lo habíamos leído, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? En la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. San Juan 17:3 que nos dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, conocer a nuestro Salvador, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, el asunto es muy serio. Debemos ser semejantes a Jesús para recibir el sello de la salvación. Amén. Que no nos falte 5 para el peso, como se dice popularmente. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándonos en amor. Yo le doy muchas gracias al Señor, y lo hago público, que con aquellos que tenía yo algunas diferencias, el Señor ha limado las asperezas a través de su Espíritu Santo. Porque muchas veces pensé en desistir, y yo por allá no vuelvo, porque así somos, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿Por allá dónde era? ¿Acá? Sí, yo por allá no vuelvo. Y claro, entonces el Señor abrió otro espacio, entonces mejor que yo no le miro la cara a ese hermano o a esa hermana. Mejor estoy aquí en Marcofiel predicando y me alejo de todos ellos. Pero no, el Señor quiere que estemos en unidad de amor y que nos confesemos nuestras diferencias y que nos pidamos perdón mutuamente. Ese es el propósito, o uno de los propósitos del Señor, para que su iglesia permanezca unida y fortalecida. Separada no. Vamos al punto 7. Bueno. Entonces, el propósito por el cual Dios concede el don profético a su pueblo es para perfeccionar a los santos, mostrando los errores y amonestando. ¿O es que aquí en este lugar, en esta casa de Dios, hemos sido condescendientes con las personas? No, aquí hablamos tal cual un escrito está y de parte del Señor, exhortando, amonestando, reconviniendo. Hermano, bienvenido. ¿Sí? Porque ese es el oficio del ministro que comparte el Evangelio. ¿Sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, mostrando las maravillas del plan de salvación y los sucesos que vendrán. O vamos a hablar de cosas pasadas solamente y no de lo que vendrá. No, tenemos que hablar de lo que vendrá. Y que debemos hacer una preparación para lo que vendrá. Una preparación diaria. Recuerden, hermanos, que no nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo. Ustedes dirán, hermana William, usted está diciendo una herejía. No, nos estamos preparando para recibir el sello de Dios y poder soportar el tiempo de angustia. ¿No les parece? ¿Cierto que sí? ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Para eso es que nos tenemos que estar preparando. Para ser sellados y soportar el tiempo de angustia y estar sellados para Dios. Así sea para morir por la causa de Cristo
o para quedar entre los que, como dijo el apóstol San Pablo con las palabras esperanzadoras, y los que estemos en pie, dijo él, ¿cierto? Juntamente con los redimidos, ser glorificados y subir al encuentro con el Señor. Bien. Ahora, según las revelaciones de Apocalipsis, la última iglesia poseerá un don profético. Ustedes ya conocen esos textos, sin embargo, vamos a ir allá. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Son dos textos nomás y terminamos. Apocalipsis el capítulo 12, el versículo 17, un texto muy trajinado por nosotros, los adventistas del séptimo día. Hace muchísimos años yo acompañaba a un vecino mío en bicicleta a buscar a su mamá, que ella estaba allí escuchando un sermón en la iglesia adventista del séptimo día en el barrio Gustavo Restrepo. ¿Cuándo yo iba a imaginarme que yo iba a ser un adventista del séptimo día? Yo nunca me lo imaginé. Llegamos allá, la persona que iba conmigo, el joven que iba conmigo, estaba yo joven en mis años maravillosos, y llegamos allá y él le entregó una encomienda a la mamá. Yo saludé a la señora Lucrecia y nos devolvimos en bicicleta hasta la casa, pero yo nunca me imaginé que yo iba a ser un adventista del séptimo día. Ojalá que sea yo un fiel adventista del séptimo día, el que crea estar firme. Vamos entonces al texto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es una declaración de que la iglesia, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que debe dejar de ser la odicense, ¿cierto? Porque ha de recibir el consejo del testigo fiel y verdadero, debe entonces guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Y el otro texto es la declaración que hay en Apocalipsis 19:10 acerca de ese don, que significa, Apocalipsis 19:10, dice, voy a leer desde el versículo 9, lo que el apóstol San Juan escribió inspirado. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, Juan, no lo hagas. No lo hagas, Juan. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y ahora lo remite al verdadero, al que debe adorar. Y le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es un don, el don profético es un don. Y el movimiento adventista que se inició en 1840, 1844 y que siguió su desarrollo, fue un movimiento que Dios respaldó, aunque hubo un chasco, pero fue respaldado, y de ahí en adelante las personas empezaron a buscar a Dios con afán, con ruego, con oración, para poder entender lo que no les había sido mostrado y poder recibir de parte de Dios la luz que no habían recibido. Entonces la segunda parte de este estudio se refiere a ese don profético que la iglesia recibió en su tiempo y que hasta ahora permanece y que permanecerá hasta el final. Una iglesia orientada, guiada, porque Dios sabía que después de 6.000 años de pecado, nuestra mente finita y nuestro ser degradado por el pecado después de 6.000 años necesitaba una ayuda especial, ¿sí? Y Dios siempre ha estado interesado en que la iglesia sea una iglesia, la iglesia que milita sea una iglesia triunfante, a pesar de que no toda la iglesia militante hace parte
de la Iglesia Triunfante. Gracias por todo, hermanos, por escuchar este mensaje. Ojalá que haya tenido y tenga resonancia en sus vidas y en la mía, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Señor les bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias.